Dolor en los huesos, fracturas inexplicables, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de peso, insuficiencia renal, náuseas, infecciones frecuentes y palidez son algunos de los síntomas que puede presentar una persona con mieloma múltiple, un tipo de cáncer raro que inicia en las células plasmáticas de la médula ósea. No es curable, pero sí tratable, por lo que hay una gran cantidad de pacientes que disfruta su vida tras el diagnóstico. En este programa, los especialistas nos explicarán qué es el mieloma múltiple, quiénes tienen mayor probabilidad de padecerlo, cómo se realiza el diagnóstico, cuál es el tratamiento y qué avances hay sobre la enfermedad. También conoceremos la historia de diferentes personas que nos dirán cuál es el reto de vivir día a día con este padecimiento. Hablemos sobre el mieloma múltiple. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Tenemos un tema interesante para ustedes que es factible que muchos de ustedes nunca hayan escuchado este término anteriormente, que aquí lo que buscamos en Diálogos es informarlos, mientras yo creo que la educación en salud es básica para tener una mayor responsabilidad nosotros mismos y podernos tratar, estar conscientes de cosas que suceden. Pero, por ejemplo, si hablamos algún día de cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, casi siempre ustedes saben por dónde va la cosa, pero si les pregunto en casa qué son las células plasmáticas, me van a decir muchos de ustedes que no saben qué es. Si les digo qué es el mieloma múltiple, a menos que hayan tenido a alguien cercano a ustedes que haya tenido este tipo de cáncer, sabrían qué es. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el mieloma múltiple. Oscar, ¿tú sabes qué es? ¿Habías escuchado hablar de esto? Mira, la verdad es que yo tenía muy poca información, obviamente, para hacer cada uno de los programas, pues recibimos, gracias a la investigación de nuestra investigadora, justamente todo esto. Pero creo que sí subrayas un punto muy importante. Solamente si tienes a una persona cercana, conoces un poco más. Por eso es importante, entonces, pues, acompañarnos a lo largo de este programa, y para eso precisamente están también las redes sociales, para que entonces envíen sus preguntas. Y bueno, ya más adelante nuestra y nuestros especialistas estarán respondiendo precisamente a todo eso. Así que recuerden, estamos en el Facebook Live también, para que pues puedan seguir el programa y la transmisión en línea. También lo pueden hacer en internet y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra y nuestros especialistas. Y si les digo que es una enfermedad rara, ¿qué tan rara es? ¿Qué pasa con el mieloma en el mundo? Vamos a ver esta cápsula y ahorita les presento a nuestros especialistas. El día de hoy quisiera platicarles un poco acerca del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es uno de los muchos tipos de cáncer que pueden ocurrir en la médula ósea. Es algo que ocurre predominantemente en personas de edad mayor, entre los años 60 y 70 años, y aproximadamente unas 6 a 7 personas de cada 100,000 son diagnosticadas cada año con el mieloma múltiple. De tal forma que en los Estados Unidos esto aproximadamente son casi como unas 20,000 personas, y viven por lo menos unas 120,000 personas con el diagnóstico de esta enfermedad. La enfermedad afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres y en forma interesante tiene distintas incidencias. La incidencia es cuántos casos nuevos hay por año. De acuerdo a la raza, se sabe con certeza que la enfermedad es el doble de común en personas de la raza negra en los Estados Unidos, que junto con el cáncer de páncreas son los cánceres que tienen más diferencial en su incidencia. Es un poco más difícil saber cuál es la incidencia específica en personas que llamaríamos hispanos o mexicanos o latinoamericanos, simplemente porque la composición genética de nuestros grupos son mucho más heterogéneos. El mieloma es una enfermedad que empieza en la médula ósea, es la transformación maligna de células que normalmente nos ayudan a proteger al cuerpo, parte del sistema inmune. Son las células que producen los anticuerpos que nos protegen contra infecciones, que cuando se vuelven malignas, se vuelven cancerosas, pues empiezan a crecer y haciendo esto causan consecuencias a la persona con este diagnóstico. Específicamente puede destruir el hueso, como ocupa el espacio que llamamos la médula ósea, la persona a veces se presenta con cansancio o fatiga porque hay anemia. Esta destrucción del hueso puede llevar, por ejemplo, a niveles de calcio elevados en la sangre, y en algunos pacientes también vemos trastornos de la función del riñón, falla renal. Y esos son los aspectos más característicos del mieloma múltiple.
Muchísimas gracias, Rafa Fonseca. Te mandamos un abrazo hasta la Clínica Mayo. Y ahora sí les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí. La doctora Marta Alvarado, bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es jefa del Servicio de Hematología y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora titular de la especialidad de Hematología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. El doctor Ramiro Espinosa Zamora, bienvenido, doctor. Gracias, gracias. El doctor es hematólogo y coordinador de la Clínica de Mieloma Múltiple del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Nos acompaña también el doctor Gabriel Chávez Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. El doctor es médico hematólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y está en el Hospital ABC. Y finalmente me da mucho gusto representarles, porque ya nos ha acompañado el doctor Eduardo Cervera Ceballos. Lalo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Especialista en hematología oncológica, director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, director de oncología de Médica Sur. Doctores, se dice que desde el 2012 ha ido aumentando la incidencia de mieloma múltiple. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? Bueno, ahora cada vez estamos diagnosticando con más frecuencia. Precisamente hace un rato platicábamos que se esperan más de 1,630 casos por año en México. Pero la realidad es que estamos subdiagnosticando porque los pacientes llegan tardíamente. ¿Qué está pasando? Que se conoce más la enfermedad, los pacientes están más atentos y entonces los podemos atender todavía no tan oportunamente por el tiempo que llegan a nuestras manos. Entonces podemos decir que no es que esté habiendo más casos, sino que se están diagnosticando más casos que en el pasado se iban sin diagnosticar. Exactamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos la incidencia es cada vez mayor, aún en ese país. Existen como 30,000 casos por año y en México, en España, en Francia existen alrededor de 6,000 casos por año y nuestra incidencia va aumentando. Yo creo que la enfermedad debe conocerse globalmente y en nuestras instituciones cada vez más para que nuestros pacientes puedan ser referidos en forma puntual y a tiempo, ya que es un gran problema. El diagnóstico del mieloma a veces es un poco difícil y lo peor es que no se nos refieren los pacientes de manera oportuna. Entonces diagnosticamos casos muy tardíamente de mieloma cuando podríamos diagnosticarlos, cuando se puede hacer muchísimo por los pacientes. Aquí en el programa siempre comentamos una de nuestras frases más célebres todos los lunes es: mientras más temprano te diagnostiquen, tu pronóstico va a ser mejor. No me canso de decirlo todos los lunes. Pero si esto sucede en el mieloma múltiple, ¿ustedes creen que es tanto por falta de conocimiento del paciente? Más adelante hablaremos de síntomas para que ustedes comprendan. ¿Y falta de conocimiento en la población médica en general? Yo creo que hay una mezcla de factores. Definitivamente el mieloma múltiple no es una enfermedad de fácil diagnóstico. En la cápsula inicial que se presentó en el programa, vimos la mayor parte de los síntomas, de los signos que acompañan el diagnóstico. Y cualquiera puede ver que son síntomas bastante inespecíficos. El sentirse cansado pues puede ser por pasar una mala noche. La anemia, la debilidad, la falla renal, etcétera, pueden en su conjunto orientar al diagnóstico de mieloma, pero en lo individual es muy difícil. Hemos acuñado también la frase nosotros de que en México, por lo menos, el diagnóstico de mieloma es a partir de la primera de la complicación. Esto es la primera fractura vertebral, la primera falla renal. La primera complicación es lo que hace jalar el hilito hacia el diagnóstico. Pero entonces ya estamos hablando de la primera complicación, no del diagnóstico temprano. Para esto, entonces, tanto diferentes fundaciones, el Instituto Nacional de Cancerología, lo que hemos hecho es empezar a educar a los médicos de primer contacto. Un esfuerzo que nos ha llevado 5 años y debo decirlo, con resultados tímidos. Y lo que estamos haciendo ahora es irnos a las escuelas y facultades de medicina para educar a los próximos médicos, para que tengan el conocimiento del mieloma desde la escuela de medicina. Yo recuerdo que cuando estudiaba medicina siempre nos decía, si tú no sospechas la enfermedad, ni te pasa por la cabeza, no la vas a tener en tu arsenal diagnóstico para poder llegar a un punto. Pero vamos a enseñarles una cápsula para que sepamos qué es el mieloma múltiple. Aquí la tienen. El mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica. Se caracteriza por la presencia de células plasmáticas anormales en la médula ósea. Entonces, estas células plasmáticas que son parte de nuestros linfocitos, parte de nuestras defensas, normalmente funcionan para ayudarnos a defender de infecciones, empiezan a generar una proteína de forma anormal
generan anemia, falla renal y pueden provocar que se hagan lisis en los huesos, lesiones osteolíticas son las características. Entonces, en sí la enfermedad del mieloma múltiple es una enfermedad de estas células de nuestras propias defensas que van a generar diferentes daños a los órganos del cuerpo. En general las manifestaciones son anemia, que obviamente vas a tener palidez, vas a tener taquicardia, los pacientes empiezan a cansar con mayor facilidad. Por las lesiones líticas el dolor, una característica general es el dolor óseo, lumbares. Entender que no significa lumbalgia, significa que tienes mieloma múltiple, pero es uno de los puntos. Por las mismas características de las lesiones líticas se pueden presentar pacientes que ya no puedan caminar, que están en silla de ruedas o que llegan en camilla. Por ahí hemos estado haciendo unos análisis en diferentes centros en colaboración, donde vemos que 6% de los pacientes con mieloma ya llegan en silla de ruedas o en camilla. Otra de las características es la falla renal. Todo paciente que tiene falla renal, los nefrólogos habitualmente estudian la posibilidad, hay ciertas características dentro de la función renal para buscar el mieloma múltiple, que se da tanto por el calcio que se eleva de las lesiones líticas que se rompe el hueso, como la proteína esta anormal que se puede pegar al mieloma. Esta es la tercera enfermedad hematológica debajo de los leucemias y de los linfomas. Es una enfermedad que se está buscando que entre en la lista de gastos catastróficos por generar más de 30% de pérdida de la percepción de las familias y no tiene cobertura para todos los pacientes. Entonces es importante lograr esta clasificación o enlistarla para poder que los pacientes puedan recibir todos aquellos pacientes que no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE o a algún sistema de salud, aquellos que están como desprotegidos tengan oportunidad para recibir tratamiento. Ahí lo tienen. Doctores, ¿quién es más susceptible a tener este tipo de problema? Pues prácticamente se dice que es ligeramente más hombres que mujeres, aunque en la realidad hoy casi están pareados. También se dice que las personas mayores de 60 años, que es un pico que era bastante descrito en toda la literatura. En nuestro país hemos encontrado esa casi paridad hombre-mujer y hemos encontrado dos picos etarios importantes, casi el 50-51% de todo lo que hemos registrado son mayores de 60 años, pero casi el 48% están entre los 30 y los 59 años, que son edades prácticamente económicamente activas y que por el término del diagnóstico, por lo tardío del diagnóstico, los pacientes llegan con las complicaciones y esto los podríamos nosotros rescatar o hacer un diagnóstico más oportuno. Posiblemente serían pacientes que que ni siquiera tuvieran las complicaciones y puedan seguir su enfermedad trabajando. Hoy nosotros estamos rehabilitando este grupo de pacientes, regresándolos nuevamente a trabajar, cuando anteriormente, históricamente, eran pacientes que estaban confinados a silla de ruedas y a camillas y difícilmente se levantaban de ahí. Es un esfuerzo enorme el que está haciendo el Instituto Nacional de Cancerología y todos los compañeros en los diferentes centros para el manejo y el control de esta enfermedad. ¿Podríamos decir que si son células inmunológicas las que están afectadas, sería una enfermedad inmunológica? Es una enfermedad del sistema inmune, claramente. Mencionaste la célula plasmática. Tenemos en nuestro sistema inmunológico dos sistemas, el celular y el humoral. El humoral depende de la fabricación de inmunoglobulinas, los famosos anticuerpos, que los producen las células plasmáticas. Entonces, la enfermedad cruza justamente por uno de nuestros sistemas inmunológicos más importantes y de ahí la propensión de los pacientes con mieloma a tener una enorme cantidad de infecciones. No hay que olvidar que la causa número 1 de fallecimiento de los pacientes con mieloma es secundario a infecciones. De hecho, los pacientes con mieloma, como tienen tanta afectación ósea y tanto dolor, que es como regularmente llegan al hospital, tienen dificultad para respirar, para mover sus pulmones, sus pleuras, y con frecuencia tienen infecciones por bacterias gram positivas. Una de las causas de mortalidad del mieloma son las neumonías y las infecciones renales. A nosotros nos gustaría que no nos llegaran pacientes a los hospitales en grados de enfermedad extrema,
pero es así como llegan. Convertir un paciente muy enfermo de mieloma en un paciente funcional cuesta tiempo, lleva mucho trabajo y requiere, nuevamente insisto, el diagnóstico temprano. Y es muy importante porque hay pacientes que son susceptibles a excelentes tratamientos cuando tienen un estado funcional excelente, lo que los norteamericanos llaman pacientes fit, que pueden tratarse de manera oportuna y con tratamientos excelentes y bien tolerados. Pero aún los pacientes que tienen cierta edad y que tienen condiciones desfavorables, también la noticia buena es que pueden ser tratados de manera muy adecuada con tratamientos actuales, aún pacientes, digamos, no fit. Y esta es una enfermedad en la que ambicionamos poner al paciente en remisión completa para que pueda seguir su vida de manera normal. Yo creo que este es un súper buen punto. Y como hablamos mucho de hueso, hay gente que lo puede confundir con enfermedades óseas propiamente, gente que se fracturó porque tiene osteoporosis, por algo por el estilo, pensar que es un cáncer primario de hueso. No, bueno, la osteoporosis puede fracturar, eso es verdad, pero en el mieloma múltiple es una situación que puede ocurrirse con frecuencia cuando el paciente no se atiende a tiempo. Hay algunas cosas que debo puntualizar. En el mundo, el mieloma múltiple es de pacientes mayores de 60 años, mayores de 70 en promedio. En México, en el análisis que hemos hecho de prácticamente todas las instituciones, el promedio de edad es de 57 años, lo que significa que estamos atendiendo pacientes con mieloma múltiple, por lo menos en este país, mucho más jóvenes. Y a menor edad, también hemos aprendido que la enfermedad se comporta más agresiva. Como bien decía el doctor Cervera, llega a nuestras manos cuando ya se fracturaron. No esperamos que un agente menor de 60 años se fracture, no es lo habitual. Llegan a nuestras manos con fracturas, llegan a nuestras manos ya con lesiones óseas en la columna vertebral que les ha impedido caminar, que ya los mantiene postrados, o que llegan con falla renal, más todos los síntomas que hemos venido comentando. Entonces, la osteoporosis forma parte del mieloma múltiple, sí, pero por un mecanismo diferente. Claro, claro. Por un lado, no hay que pensar que todos los pacientes con osteoporosis tienen mieloma. Por ejemplo, muchos pacientes de edad avanzada, después de los 80 años, pues tienen derecho a tener osteoporosis y no siempre debe pensarse en mieloma. Pero en general, un paciente que tiene dolor en la columna, sobre todo en la región lumbar, dolor de espalda muy fuerte y anemia, son los datos mucho más frecuentes de mieloma, en los cuales el médico tiene que, al menos que sospechar y tomarle a ese paciente una radiografía de columna, lo menos que puede hacer, o una radiografía simple de cráneo, donde las lesiones del mieloma son muy frecuentes. Por otro lado, como dice la doctora, tenemos la responsabilidad en México de tratar pacientes cada vez más jóvenes que pueden tener una vida mucho más larga. Y no hay que decir del mieloma que es una enfermedad que necesariamente le va a quitar expectativa de vida al mieloma, porque, bueno, hace 20 años la historia del mieloma era muy diferente. Hace 20 años los tratamientos que existían en aquella época, y todavía se piensa así, desgraciadamente, por algunos otros colegas médicos de otras especialidades, piensan que el mieloma necesariamente tiene un diagnóstico y un pronóstico desfavorable y que la supervivencia del paciente va a ser corta, y esto no es verdad. Porque tratando correctamente a los pacientes jóvenes, que son los casos más agresivos, y también a los pacientes de la tercera edad, se pueden obtener supervivencias prolongadas. Y debo decir algo, en estos casos, las supervivencias prolongadas pueden ofrecer al paciente, o debemos tratar que su supervivencia sea igual que lo que, digamos, su calidad de vida les pudiera ofrecer, su posibilidad de vida les pudiera ofrecer, y que no, en un momento dado, la muerte no ocurriera por mieloma, sino por alguna otra causa. Entonces, el mieloma es una enfermedad tratable y que debe mejorar en su pronóstico, su tratamiento y, sobre todo, su diagnóstico. El 80% de los pacientes con mieloma, en alguna parte de su enfermedad, van a cruzar con enfermedad ósea. Por lo tanto, la enfermedad ósea es un acompañante de la enfermedad ósea es de hueso. Correcto. Y el 40% de los pacientes con mieloma debutan. Su síntoma pivote que los lleva a buscar consulta médica es la enfermedad ósea en alguna parte del esqueleto. Por lo tanto, con mucha frecuencia el mieloma es llamado de manera coloquial
cáncer de los huesos. Pero vamos a entenderlo. Es un cáncer, sí, que repercute en los huesos, no un cáncer del hueso como tal. Primario. Vamos a ver una cápsula de cómo se vive con mieloma múltiple. Aquí la tienen. Mi nombre es Yoctán Israel Miranda Hernández. Tengo 17 años, soy diagnosticado con mieloma múltiple. Realmente lo único que tuve fue un dolor en la espalda porque estaba yendo al gimnasio con mi familia y el dolor, en vez de que se fuera quitando, se fue agravando y fui perdiendo movilidad en mi cuerpo hasta que crucé por muchísimos estudios y ya cuando me dieron el diagnóstico pues ya no toleraba, por ejemplo, la comida y ya había bajado mucho de peso y había perdido movilidad. Esos fueron los síntomas. Fue complicado que dieran con el diagnóstico porque primero me decían que podría ser una enfermedad en los huesos o que podría ser leucemia y llegamos al Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, en donde me decían que pues si yo iba a otro hospital, al IMSS o al ISSSTE, me iban a decir ¿qué es eso? Que tendría leucemia, pero como soy actualmente el primer adolescente que es diagnosticado con mieloma múltiple, por eso fue pues muy complicado que me dieran un diagnóstico. El tratamiento pues ha sido en ciclos de quimioterapia junto con un complemento que se llama bortezomib y bueno, ha mejorado mucho mi calidad de vida ya que yo dejé de caminar y traía fracturas en gran parte de las vértebras de mi columna. Me acuerdo que mientras estuve internado me tenían que estar movilizando con sábanas, pero hasta el hecho de que me movilizaran con sábanas pues era muy, muy doloroso. Y gracias a Dios pues pude recobrar la fuerza en mis piernas porque también recuerdo que el hecho de que me pusieran una sábana encima me pesaba y era pues algo también pues frustrante, ¿no? El hecho de que te pusieran una sábana y que no pudieras levantarla, pero pues gracias a Dios y igual todos los medicamentos creo que he respondido muy bien al tratamiento y ahorita nos hablan de que necesito un trasplante de médula ósea. La primera vez que me hablaron del trasplante fue cuando exactamente me confirmaron que era mieloma múltiple. Me hablaban que podía ser un trasplante que me lo donara mi hermano. Desgraciadamente, como no tenemos mucha compatibilidad, no puede ser por mi hermano, pero gracias a Dios, desde el año pasado igual en mis aspirados de médula ósea salgo totalmente limpio, entonces da la posibilidad de que sea un trasplante autólogo. O sea, que yo mismo me done las células. Hemos visto mucha gente que fallece, hemos visto mucha gente que empeora o que ya lleva bien y recae. Y es porque realmente no tienen un recurso para poder seguir con su tratamiento. Gracias, Joctán, por este testimonio tan interesante, doctores, pero es alguien joven. ¿Qué nos pueden decir de este caso? Porque estamos hablando de que normalmente son 57 años aquí. En medicina, la excepción, ¿cómo es el dicho de soy la excepción a la regla? La excepción justifica la regla, pero cuando tú eres la estadística, siempre digo, ¿qué importan todos los demás miles que no eres tú? Claro. ¿Qué nos comentan del caso? Joctán es un joven, 17 años, muy entusiasta, que todavía está luchando por conseguir fondos para lograr su trasplante autólogo. ¿Qué quiere decir un trasplante autólogo? El trasplante autólogo significa que una vez que nosotros logramos la remisión, que tenemos células sanas, clona de células plasmáticas sanas, se pueden estas seleccionar, se puede cosechar, estimularle las células madre a él dentro de su cuerpo con algunos medicamentos. Cuando logre la cantidad de células adecuadas, se extraen de su cuerpo, se criopreservan, se mete a la sala de la unidad de trasplante de médula ósea en el instituto y se le pone una quimioterapia intensiva, un grupo de medicamentos que le van a borrar literalmente toda su sangre, dejarlo, digámoslo así, vacío. Y con las células madre que nosotros ya extraíamos previamente, se le vuelven a colocar y estas van a repoblar. Y la teoría es que si son células que normalmente las llevamos a una respuesta completa, es decir, que ya no marcan para actividad de mieloma, pues la idea es que estas crezcan normales dentro de su médula ósea y se vuelva a repoblar normalmente células normales con la finalidad de que no tenga la enfermedad. Esto se tiene que hacer cuando él esté sin enfermedad, cuando él esté bien. La fase de él ahorita, tiene 6 meses en tratamiento con un esquema
de los indicados por los costos, talidomida, bortezomib, dexametasona. Su evolución fue buena desde la semana 6. A los 3 meses ya tenía respuesta completa, a 6 meses tiene una respuesta completa estricta, es decir, todos los parámetros que tenemos actualmente para medir el mieloma múltiple no existen en él. Él está luchando por ser un candidato a trasplante ideal, no logró la cosecha, no logró la cantidad de células con los métodos tradicionales, ahorita está buscando un medicamento que es algo costoso para poder volverlo a movilizar. El antecedente le es importante porque él, a pesar de la edad de lo que decíamos, mientras más temprano podamos nosotros diagnosticar la enfermedad, mejor les puede ir. En un joven, pues obviamente no es la regla pensar que es un mieloma múltiple, una leucemia, un linfoma, que es lo que pensaron porque ya lo vieron previamente en el Instituto Nacional de Pediatría, la doctora Tavera. Y obviamente, pues al ver las células que no eran muy compatibles, pues nos lo envían a nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, lo volvimos a estudiar y concluimos que es un mieloma múltiple, que secreta cadenas pesadas IgG y capa libres. Es un marcaje de las proteínas que normalmente las células de mieloma secretaban. El antecedente importante es que su abuelo, don Miguel Miranda, también lo tratamos nosotros, tiene mieloma múltiple. Y es quizá porque nosotros lo metimos a registro el más joven en Latinoamérica en mieloma múltiple. Hay un segundo mexicano que tuvo 18 años registrado en las revistas de hematología de los congresos que hacemos, que es por el grupo de Morelia, del Hospital Miguel Silva, que tienen al más joven registrado en el año 2011, que tenía 18 años. Este tiene 17 años y tiene ese antecedente. Ok, entonces tiene un antecedente familiar. También les insisto aquí todos los lunes que conozcan su historia familiar. Cuando ustedes llegan a cualquier consultorio y el doctor les dice por primera vez les voy a hacer una historia clínica, arrancamos con los antecedentes heredofamiliares. Y aquí es importante que sepas tú qué pasó con tus abuelos, qué pasó con tus papás, con tus tíos, tus primos y tus hermanos, porque todo eso hay material genético que en este momento de la vida no podemos modificar y es bien importante, a nosotros nos ayuda mucho como médicos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Ahorita les voy a explicar con calma todo cómo ha ido la vida de este paciente. Hoy sabemos que la radiación está asociada con los pacientes que están con radiación, están asociados a mieloma múltiple. También tenemos, hay algo que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto. Tratar de explicar un poco. Esta proteína que yo comentaba que produce el mieloma, cuando es producida por un solo grupo de células, que son una clona, hay que vigilarlo. No sabemos hacia dónde va. No todos los pacientes que tienen esta proteína clonal que se puede identificar, en algunos pacientes se identifica de forma casual o por neuropatía, que es dolor de las terminaciones nerviosas. Estos pacientes pueden evolucionar. Hoy sabemos que de esos pacientes el 15% van a generar mieloma. Pero si lo vemos al revés, de los que tienen mieloma, el 80% tuvo esto. Entonces es un factor que hay que determinar o que hay que saber para darle seguimiento al paciente y tratarlo tempranamente, evitando que llegue con falla renal o que llegue en silla de ruedas o que ya tenga una anemia que cause un problema de corazón. Como tal no, aunque se han descrito algunos grupos familiares, pero no tenemos una determinación genética para decir que las familias con pacientes con mieloma múltiple van a tener mieloma múltiple el resto. Si hay relación con enfermedades hematológicas, puede aumentar el riesgo y te comento, hay algunos pacientes que sí se han encontrado relación familiar, pero no herencia como tal. Entonces se habla, doctores, que factores de riesgo son edad, que eso es inmodificable prácticamente, género también, que tampoco es modificable, pero como vimos, no es que necesariamente la genética esté ingiriendo, no se ha detectado un gen. Aquí en el caso que vimos, el abuelo tenía, y había otro caso que nos quería comentar, doctor Galen, también joven. Bueno, nosotros recibimos en nuestro centro una mujer de 40 años, que tuvimos que atender primero una complicación porque desafortunadamente por el dolor óseo fue instrumentada de columna, lo cual no siempre se debe de hacer, ¿no? Con el paciente con mieloma. Los neurocirujanos la operaron primero, tuvo una complicación y después de eso pues tuvo que pasar por ello a una unidad de cuidados intensivos, donde estando así se tuvo que manejar con una tripleta como la que el doctor utilizó, con bortezomib, dexametasona, talidomida, y ella, pues por su insuficiencia renal, tenía insuficiencia renal, y esto era porque había sido tratada
en otras instituciones, en otros sitios, con antiinflamatorios, porque creían que la paciente por el dolor óseo lo que tenía era artritis, y entonces le habían dado antiinflamatorios, y esto destruyó la función renal. Entonces nos llegó con insuficiencia renal terminal, y entonces tuvimos que manejar el caso con 24 meses de este triple tratamiento, 24 meses continuos, porque teníamos el problema de la insuficiencia renal, la manejaron los nefrólogos con diálisis, 3 veces por semana iba a diálisis, y el paciente entró en una remisión completa, estricta, y posteriormente tuvimos la oportunidad de ofrecerle un trasplante renal, se hizo, y la paciente en este momento ya llevamos 16 años de supervivencia libre de enfermedad, sin enfermedad, con remisión completa estricta, y esto es lo que quería repuntar. Aún en casos desesperados como la historia puede ser revertida cuando los casos son sensibles, y hay casos, todo el mundo decimos, no nos atrevemos a decir que hay casos que pueden estar curados, pero la realidad, y con los nuevos tratamientos actuales, va a haber casos curados en el futuro. El tema de la edad al diagnóstico, yo creo que hay que tomarlo desde esta perspectiva. Ya mis compañeros mencionaron que hacemos mejor diagnóstico y quizá más tempranamente. Pero también somos un país que ha crecido. Hay más casos de mieloma porque antes habían menos de 100 millones de mexicanos, ahora hay más de 120 millones de mexicanos. También somos un país más longevo. Cuando nosotros nacimos, la expectativa de vida del mexicano se situaba en los 60, 65. Ahora para las mujeres, al nacer, ya se acerca a los 80 años. Por lo tanto, somos un país con más mexicanos, somos un país más longevo. Pero aquí viene el tercer factor, que es el mieloma en México, el 40-45% se diagnostica por debajo de los 55 años. ¿Qué significa? Que con los actuales tratamientos, cuyo éxito es arriba del 80%, entonces tenemos mexicanos jóvenes que viven crónicamente con mieloma, pero que están en la etapa económicamente activa de la vida. Y esta es un poquito la paradoja del mieloma múltiple en México. No le está dando a una persona de mayor edad que ya es un jubilado, que ya es un retirado, que ya la economía de la familia no depende de él. En el mieloma en el mexicano, la economía de la familia depende del enfermo, claro, que deja de trabajar, pero que no solo eso, sino que arrastra por lo menos a un miembro más del núcleo familiar porque lo tiene que atender. Claro. Y entonces es ahí donde vienen las implicaciones sociales y económicas del mieloma, y algo en lo que los que estamos aquí, mis compañeros y yo, hemos trabajado, que es la inclusión del mieloma múltiple en el fondo de gastos catastróficos, porque no podemos dejar solo al enfermo y a su familia con una enfermedad que, ya lo mencionaron mis compañeros, actualmente es hasta relativamente barato llevarlos a una muy buena respuesta terapéutica. Arriba del 80-85% de los enfermos pueden alcanzar tasas de respuesta favorables, manteniendo su calidad de vida. Y yo creo que esas son las buenas noticias que debemos hacer permear para ponerle los recursos necesarios para la atención del mieloma. Ahora, doctores, ¿cómo sospecharla antes de que se presente una complicación? Yo creo que ahí es una situación muy crítica, porque vimos que los síntomas son anemia, cansancio, dolor óseo, y esto cualquiera de nosotros probablemente cumplimos con algunos de estos requisitos. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sospechamos? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? Los dolores óseos son intensos y van aumentando progresivamente. No son del tipo de dolor que tiene casi la mayor parte del trabajador mexicano. Son dolores que son constantes y la intensidad va a ser mayúscula. Nosotros hemos estado trabajando en coordinación con el doctor Cervera sobre una cédula para aproximarnos a los médicos de primer contacto, que es avisarles qué es lo que deben de hacer, qué deben pensar. Y específicamente es buscar una rutina de laboratorio que está en casi la mayor parte de los centros de toda la República, porque cuando uno les habla de mieloma piensan que son estudios muy sofisticados. Las proteínas totales, las globulinas, por ejemplo, el 60% de todos los pacientes que llegan al instituto por año, tenemos 85 casos nuevos por año. El 60% de los pacientes que llegan con casos nuevos llegan con sus laboratorios, y esos laboratorios tienen al menos una determinación de globulinas totales elevadas. Las globulinas totales normalmente se hacen cuando haces un estudio general de sangre. No necesitas específicamente una electroforesis de proteína. Así es.
Que estos son exámenes que estoy seguro que casi todos los que estamos aquí nos hemos hecho alguna vez. Sí es. Van a salir las globulinas cuando te hacen exámenes generales. Y los médicos de primer contacto en la facultad nos enseñan que la albúmina es lo importante y desechamos la globulina. Yo fui uno de esos casos. Pero cuando uno conoce la importancia de esto, las globulinas generalmente no le hicieron caso los pacientes. Los pacientes al menos llegan al instituto con 8 médicos de diferente especialidad o generales que lo han visto. En promedio, desde que empezó su primera molestia a que llegan a ser tratados, tiene 11.8 meses Es mucho. que pasaron. Entonces, las globulinas es un buen marcador, que son exámenes relativamente sencillos. Como dice el doctor, tendemos a pensar que son exámenes muy complicados. La globulina es un examen bastante sencillo. Y en ese tiempo tiene alguna determinación. La otra es la anemia, la otra es la hipercalcemia y la otra es la Hipercalcemia creatinina. quiere decir que Calcio. se te sube el calcio. Así es, perdón, sí, calcio elevado. Y la otra es pues la creatinina, que es lo que nos habla de la función renal, también ligeramente aumentada. No a cifras de que requiera un tratamiento como la sustitución con la diálisis hemodiálisis, pero sí elevada. Muchos pacientes pudieran diagnosticarse antes de que presenten estos datos determinantes de que existe un mieloma. Simplemente considerar la anemia, el dolor óseo. A veces las radiografías de tórax simple no demuestran la lesión vertebral, pero a mis alumnos yo siempre les digo, pues estamos en una placa de cráneo lateral y esto puede hacerlos pensar en un mieloma múltiple con anterioridad. Perfecto, vamos a ver otro testimonio. Tenemos a Elodia que nos platica qué es vivir con mieloma múltiple. Mi nombre es Elodia Lozada Cruz y voy a cumplir 83 años. Tengo mieloma múltiple que inició el 11 de octubre de 2011. Empecé a sangrar por la nariz y fue mi hija la doctora y le dije lo que me estaba pasando. Entonces ella me canalizó con una doctora de Polanco y le dijo efectivamente que tenía mieloma múltiple, porque ya me lo habían detectado en el seguro. Dolor de cadera, de huesos, la espalda y sangre por la nariz y como que se me nublaba un poco la vista. Esos fueron los síntomas que tuve al principio. Y mi tratamiento fue de 10 radiaciones y la talidomida en pastillas. Después 3 tratamientos caros que me hicieron. Hace un año entré a revisión y el doctor me quitó todos los medicamentos porque en mis estudios ya no tengo el cáncer, el mieloma múltiple. Pues me siento ya bien, ya me siento segura. Únicamente que como que no puedo caminar porque los pies se me duermen. El doctor me dijo que estoy bien, que son las secuelas del tratamiento, pero me siguen checando cada 3 meses. Ahora en noviembre me van a sacar la punción lumbar en la columna para checar si ya no tengo el cáncer. Yo lo que quiero que se dé a conocer lo que es el mieloma múltiple, para que el gobierno nos ayude con el tratamiento, pues ya que es muy caro, pero tiene solución. Si es posible, una mejor calidad de vida para los enfermos de mieloma múltiple. Mi sueño es estar bien y que ya no me repitan el tratamiento, y dándole gracias a Dios por lo que me ha dado. Listo, Oscar, ya tenemos comentarios de la gente. Así es, nos dice, por ejemplo, Adriana Medina, el diagnóstico debe realizarse mediante análisis de sangre y orina, así como punción o biopsia de la médula ósea. Cecilia Prado, durante y después del tratamiento es muy importante acudir a todas las citas de seguimiento. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no se hace de esta forma? Verónica Islas nos pregunta, ¿a dónde podemos donar o dónde podemos donar médula ósea para estos pacientes? Yo estoy interesada y no sé si cualquier persona pueda ser candidata precisamente
a donar. Pilar, lo más complicado de recibir el diagnóstico de la enfermedad es no saber qué pasará con nuestra vida. Y sobre todo, como ya también lo han mencionado un poco los especialistas, este deambular en un principio donde no se encuentra el diagnóstico correcto, además angustia un poco. ¿Qué tal el tratamiento integral, integrando pues la parte psicológica o emocional? ¿Qué tan importante también es esto? Rosalba nos dice, a nivel nacional, ¿cuántos especialistas están capacitados para diagnosticar y tratar esta enfermedad? Porque si bien en la actualidad ya son más casos los que están diagnosticados, me parece que en comunidades un poco más alejadas la situación sigue siendo muy similar a la del pasado en nuestra ciudad. O sea que mientras menos campañas haya o información, pues no lo detectaremos o no acudiremos al médico por ciertos síntomas. Lucha Ortega nos dice, ¿a qué se refieren cuando los especialistas dicen que aunque los nuevos medicamentos abren paso a un futuro muy esperanzador, los refuerzos actuales del tratamiento del mieloma múltiple se dirigen hacia las sinergias terapéuticas en las que los tratamientos de mantenimiento juegan un papel fundamental? Y finalmente, Israel Mena nos dice, ¿cuál es la probabilidad de alcanzar una remisión completa o parcial? Estas son parte de algunas de las preguntas que nos envían hasta el momento. Recuerden que todas sus preguntas las estoy anotando aquí, que si no salen a lo largo del programa, en el último bloque nuestros especialistas las van a contestar específicamente. Doctores, ya hablaste, Lalo, un poco de la importancia de la familia. ¿Qué rol juega la familia con este paciente? Se vuelve alguien que está incapacitado muchas veces hasta para moverse. ¿Cuál es el rol que juega la familia? Es fundamental. La red de apoyo familiar es fundamental. Ya mis compañeros han mencionado y hemos tratado la enfermedad ósea, que es quizá la más incapacitante, tanto por dolor como porque puede alterar la movilidad y la independencia del paciente. Pero los demás síntomas de la enfermedad no son menores. No solamente la anemia, la falla renal, que puede presentarse al debut hasta el 10% de los enfermos, pero puede presentarse hasta en un 25 o 30% a lo largo de la enfermedad. Esto hace que necesariamente, y lo vemos, ¿no?, las parejas que llegan al hospital, el paciente con cuando menos un familiar. Y si a eso le agregan que muchas veces los mecanismos de referencia vienen de lugares muy lejanos de la Ciudad de México, pues entonces viene una persona manejando un vehículo, viene otra persona que los está auxiliando. Entonces muchas veces el contexto familiar es muy importante para crear esta red de apoyo en los pacientes. Ya vimos el caso del joven de 17 años, vimos el caso de la señora, y todos ellos contaban con una red, una estructura familiar que les está dando sostén. ¿Por qué? Porque lo primero que pierden los enfermos es su independencia. Necesitan forzosamente de esta red familiar que los acoja y que los conduzca. Y una de las cosas que se preguntaron, ¿con qué frecuencia podemos tener respuestas parciales o respuestas completas? Actualmente, con las 3 estrategias terapéuticas que hay, más del 80% de los enfermos pueden llegar a tener respuestas óptimas que les garantizan reinsertarse en su vida laboral incluso, con buena calidad de vida. Pero esto, sin el soporte familiar, difícilmente se logra. Entonces volvemos a lo que decíamos en un principio, hay que sospecharlo, y comentaba gente cuántos especialistas hay y dónde. Aquí lo que se trata es que si tienes síntomas, acudas a un doctor, y nosotros, la comunidad médica, estar conscientes, tener esta enfermedad en el radar para tomar exámenes y, si vemos algo anormal, referirlo a centros especializados, a donde van a aparecer los datos de todos nuestros especialistas en redes y de los hospitales en donde se puede manejar esta enfermedad, porque no es una enfermedad que se maneje en cualquier consultorio, por así decirlo. Entonces son diagnósticos que son diagnósticos de referencia, pero vamos a ver ahora una cápsula que nos habla de cómo diagnosticar esta enfermedad, ahora sí propiamente. Las sospechas, llegas con el médico adecuado, y esto es lo que va a hacer el doctor para determinar si definitivamente se trata o no de un mieloma múltiple. Se diagnostica, hay varios criterios. Uno de los criterios es, como comentaba, las células plasmáticas, encontrarlas en aumento en la médula ósea. Es necesario hacer un aspirado de médula ósea, una biopsia de hueso, como criterio mayor. Y los criterios menores es la presencia de lo que nosotros conocemos como CRAF, que es calcio, riñón, anemia y lesiones líticas.
nosotros vamos viendo las características, tienes más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea, con 2 criterios menores tienes el diagnóstico de mieloma múltiple. Hay características de algunos pacientes en donde no necesariamente tienen las células plasmáticas elevadas, pero tienen el componente de esta proteína anormal que les hablaba de la inmunoglobulina. Pueden tener cadenas ligeras, kappa o lambda, que son componentes de la inmunoglobulina, que esto también es un criterio sin necesidad de tener las células plasmáticas elevadas. En general, los pacientes que tienen anemia, que son estudiados ya por el médico general o por el médico internista, si además se acompañan de falla renal o a pacientes que han tenido fracturas que nosotros conocemos como fracturas patológicas. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente que se iba a subir al camión al momento de jalarse, en ese momento se fracturó el brazo. Es un paciente, una persona no se fractura, son fracturas patológicas. Incluso en ciertos sitios de las vértebras, colapsos vertebrales, son pacientes que se deben de estudiar como posibilidad diagnóstica el mieloma. No significa que tiene mieloma, pero debe de descartar que tenga mieloma múltiple. Habitualmente eso lo hace el ortopedista o lo manda ya al médico internista o directamente al hematólogo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Dígame su nombre completo otra vez. Luis Manuel Alarcón. Luis Manuel, mieloma múltiple, ¿qué edad tenía cuando lo diagnosticaron? 54 años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta? Pues la verdad es una enfermedad que uno no siente. Es un impacto cuando ya me diagnosticaron. Fue muy fuerte. Pero a ver, dígame, ¿por qué? ¿Cómo lo diagnosticaron? ¿Qué le pasó a usted que fue al médico? Pues simplemente trabajando sentí como tronó mi columna vertebral y ya no pude levantar. Fueron unos dolores horribles. ¿Qué estaba trabajando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba cargando unas cajas cuando sentí el colapso. Sintió que se colapsaban las vértebras. Y una especie de incendio, como si estuviera yo en la hoguera, así como en la Santa Inquisición, encendido completamente. Y dije, pues, ¿qué pasa? Ya no pude moverme. ¿Y se lo llevaron al hospital? Llamé a mi mujer, le dije, ¿sabes qué? Estoy tirado y no puedo moverme, no sé qué esté pasando. Siento lumbre en la espalda y llegó ella y me dijo, vámonos, a ver cómo le hacemos. Me subieron a una cama y quedé parapléjico en ese momento. Ya no pude moverme más. ¿Y fue al hospital? Después ya me llevaron. ¿Cuánto tiempo esperó? Me llevaron a sacar unas placas después. Pasaron varios días. ¿Se quedó ahí en cama varios días? En cama, y me bañaban allí. Oye, ¿por qué no se lanzó al hospital? Porque, la verdad, yo pensé que se trataba de un problema de disco o algo así, pero no tenía yo conciencia de que era una enfermedad más terrible. Ok, entonces pues, finalmente le hicieron unas placas de columna. Y ahí, por medio de esa observación de ese técnico, me llevaron a rehabilitación. En rehabilitación me hicieron una biopsia terrible, que cuidado, son dolorosísimas. Y entonces ahí descubren que hay algo más fuerte y me dicen, te vas a cancerología. Me canalizan y en cancerología es donde me dicen ya el diagnóstico, es cáncer. Se trata de mieloma y me llevan a hematología con el doctor Espinosa y él me dice, ¿sabes una cosa? Tienes 3 meses de vida si te aplicas. Si no te aplicas. Si no te aplicas. Si no, aquí te quedas. No me quites el tiempo porque hay mucha gente que está. Y le vas a entrar o le vas a entrar. Pues yo dije, porque esta es de vida, no va a vivir de por medio. Y adelante. Y aquí estamos porque el tratamiento ha sido durísimo, el proceso es durísimo. Lo importante es que se sepa. ¿Qué quiere decir tratamiento durísimo? Quimioterapias, radioterapias, inyecciones al por mayor como si fuera destajo. Esa cosa, no son piquetes tremendos, estar sacando sangre. Tengo el famoso trasplante autólogo con mis propias células madre, que me sacaron lo mejor de las células para podérmelas otra vez meter dentro de mi organismo para contrarrestar las células malas. Aquí estoy. ¿Qué le quiere decir a la gente que nos está viendo que a lo mejor está pasando por esto ahora? Es duro esto, muy duro, porque acaba económicamente con nosotros, los enfermos. Pero tenemos algo, los de mieloma, ¿no? Que somos muy corajudos con la vida. A veces estamos tirados y nos volvemos a levantar con más fuerza. Y esto, yo le digo a la gente que cualquier enfermedad se puede superar, porque todo está aquí en la mente, ¿no? Todo está en nuestra cabeza. Y que debemos nosotros
ser fuertes ante cualquier adversidad. No hay obstáculos. Ahora hay mucho mayor información y se está dando y se está abriendo a través de estos hombres especialistas que luchan a brazo partido porque la salud se dé en México y porque se tenga conciencia a nivel gubernamental para que se ayude a los enfermos por medio de los medicamentos. Y que se abran programas más fuertes de apoyo. Muchas gracias. No, a usted, doctor. Hola. Doctor, ¿cómo estás? Soy Víctor Tolosa. Yo soy reportero de Televisa Espectáculos. Durante toda mi vida he sido reportero. Y cuando tenía 47 años, justamente en octubre, me sale una bolita aquí. Que primero yo pensé que me había golpeado con mi coche, que me había golpeado dormido, pero no era así. O sea, pensé que era una bolita de grasa. Fui con un amigo que es cirujano plástico y este amigo fue el que me abrió. Y cuando abrió... ¿Y estaba dura la bolita? No, era suavecita. blanda. Tú la tocabas y estaba blandita. Fue por eso que él me dijo, esto es una bolita de grasa, ahorita en 3 minutos te la quito. Esos 3 minutos se convirtieron en 3 o 4 horas. Entonces fue cuando él vio que había un tumor allá adentro y me dice, lo raro es que el tumor comió el hueso. O que sea una lesión lítica, que el tumor va comiéndose el hueso. Exactamente. Yo no tenía ni anemia, ni dolores, ningún síntoma en absoluto. En ese momento él me da una tarjeta de un oncólogo, le dije que esto es cáncer, me dice los tumores pueden ser buenos o malos, así es que patología nos dirá. Punto, ya salió todo esto, después fui con un doctor, el doctor Dilhansky, que fue el que me atendió en ese momento, y él me dio detalladamente todo lo que tenía. O sea, me dijo, tienes mieloma múltiple, no sé qué haces con un mieloma múltiple, tienes 47 años, y no es para que tú tengas ese mieloma múltiple, pero bueno, hay que hacer algo. Le dije, pues, ¿qué vamos a hacer? A meter quimios. Pues venga la quimio, pum, pum, pum. Entonces, quimio. Durante año y medio me metieron 5 veces a la semana, quimioterapia de la más fuerte. De ahí yo me cambio al Instituto Nacional de Cancerología, magnífico. Me toca el doctor Ramiro Espinosa, sensacional. Y empezamos todo el proceso, todo esto, quimios, radiaciones, todo esto. Punto. Hoy me siento bien, ya no puedo hacer las mismas labores que yo hacía antes como reportero, ya no las puedo hacer porque por el dolor que tengo en todos los huesos. Todos los huesos es como si te tronaran un lápiz, como si te serrucharan los huesos o te los martillaran. ¿Con todo y el tratamiento? Con todo y el tratamiento. Sigues teniendo estos dolores. Entonces me dan morfina, te ayuda, sí, en un 10, 20, 30% más o menos, pero los dolores siguen y están constantes. Lo que yo cambio es, como decía mi amigo, comentaba, la actitud. La actitud, la fe en ti mismo y también la mente, manejarla para decir, yo soy salud perfecta y yo puedo hacer todo lo que quiera, aunque a veces no lo puedes hacer, ya no puedes brincar, ya no puedes saltar, ya no puedes correr, ya no puedes nada. Pero bueno, te vas haciendo la idea de todo eso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso del tratamiento? Híjole, muy grueso, ¿no? ¿Qué quiere decir muy grueso? Platícanos para que la gente entienda. Te voy a entienda. decir una cosa, lo que es el raspado de médula ósea es la cosa más horrenda que he pasado en mi vida, te lo juro, porque te meten no sé qué tamaño sea la jeringa, pero te la meten justamente por aquí atrás donde está la médula ósea. En la cresta ilíaca. Sí, Dios mío, madre la santa. La médula ósea, para que sepan, en términos coloquiales, es como si fuera el tuétano del hueso. Exactamente. Entonces, sientes, aunque según esto ¿cómo se llama? Anestesian, pero sientes, bueno, hasta que viene tu bisabuela. Puta, es un dolor bestial, o espantoso, horrible. Okay. Es espantoso. Pero bueno, ya después de 4 o 5 barridos de médula ósea... Ya dominas. No me acostumbré. No, jamás, y no quiero ninguna más en mi vida. Yo ya sigo trabajando, el doctor me sigue observando, sigo en todo esto. Y lo más importante que de nosotros es que en una ocasión estaba yo en mi casa, bueno, más bien fui a una consulta con el doctor Ramiro Espinosa y él me dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para hacer que este mieloma múltiple lo tome los gastos catastróficos. Cuando él me habla eso, yo pensé que me estaba hablando, no entendía ni gastos catastróficos ni nada, entonces yo dije... Tenemos que hacer un corte, pero dígame rápido. Entonces de ahí empezamos una campaña en change.org para que firmaran y desgraciadamente logramos 70,000 firmas
en lugar de millones de firmas. La gente es muy apática para todo esto. El chiste de este programa justamente es para que creemos Exacto. conciencia, ya lo comentó el doctor Cervera también, de que es importante que sepa porque son tratamientos caros, son Totalmente. tratamientos a largo plazo. Y aquí tenemos 2 testimonios que los 2 han coincidido en una cosa, no ha sido fácil, pero la actitud es súper importante en estas cosas. Muchísimas gracias por Gracias estar a aquí con ti, nosotros. muchas gracias. Y tenemos muchos más testimonios con los que vamos a platicar ahorita que regresemos de este corte. Y vamos a hablar más con los especialistas porque ya vimos cómo se hace el diagnóstico. Y ahora sí, ¿qué sigue una vez que te diagnostican? No se vayan, vamos a un corte y regresamos aquí a Diálogos con ustedes. Aquí estamos de regreso en Diálogos en Confianza y estamos platicando sobre mieloma múltiple. Acabamos de escuchar testimonios muy interesantes y como les dije antes del corte, tenemos más doctores. Se establece el diagnóstico y ahora nos han platicado del aspirado de médula ósea, qué podemos hacer para que sea más leve para los pacientes. En medicina, yo me acuerdo cuando éramos chicos que decían, cuando un doctor te diga que no va a doler, es que es un mentiroso, y cuando te diga que va a doler, es porque agárrate, porque sí tienden a doler las cosas. Pero ¿qué se puede hacer para esto? De entrada, 2 cosas. Hay tratamiento con quimioterapia y hay tratamiento con radioterapia o combinado. ¿De qué depende uno? Ajá, a eso voy. Los pacientes que van a recibir radioterapia son los que tienen grandes lesiones óseas, donde el hueso corre riesgo de fracturarse o bien que tengan un tumor dependiente de la célula plasmática. Eso se llama plasmocitoma. Esas son las circunstancias en las que hay que radiar un paciente. O aquellos pacientes que tienen demasiada lesión en columna, que hay destrucción, se pueden radiar esos pacientes, pero eso no los excluye de quimioterapia, es parte del tratamiento. La quimioterapia hemos avanzado muchísimo, hay combinación de medicamentos que pueden hacer que más del 80% de los pacientes alcancen algún grado de respuesta. Ok, ¿y cuánto dura el tratamiento? Porque aquí estamos viendo que es un tratamiento a larguísimo plazo. Bueno, hemos estado platicando del trasplante. Ajá. Idealmente los pacientes deben recibir por lo menos 4 ciclos de quimioterapia combinada y luego evaluar el grado de respuesta para llevarlos a trasplante. El mejor trasplante o el aceptado para mieloma múltiple es el autólogo, es decir, que ellos mismos se autodonan sus células, no así el halogénico. El halogénico es de un donador, de algún familiar que llega y le dona las células. En mieloma múltiple no es la mejor opción, es autólogo. Entonces, para que les quede claro esto del trasplante de médula ósea autólogo. Yo tengo mieloma, tengo células que están mal en mi organismo, me van a dar una quimioterapia que me va a aplastar esas células y ya que esté con esas células aplastadas me van a dar algo para que mis células madre buenas crezcan, me las van a sacar, las van a guardar en un refrigerador, no nada más así, tiene todo un proceso, y luego me van a matar todas mis células de la médula ósea, todas, van de plano a arrasar con mi médula ósea, no voy a tener ni plaquetas, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos. Tengo que estar hospitalizado en una zona aislada porque no tengo ninguna defensa, pero necesitan asegurarse que sea borrón y cuenta nueva, que esté totalmente limpio esa médula para que luego me vuelvan a meter mis propias células y estas crezcan sin problema. Y entonces nos han platicado que les puede ir muy bien hasta el 80% de los pacientes. Una vez que pasa esto, los pacientes que están trasplantados de médula ósea, ¿cómo les va? ¿Cuál es el seguimiento? ¿En qué se fijan? ¿Cómo es el caminito? Pues quisiera yo nomás connotar un punto. Nosotros, a diferencia del IMSS y del ISSSTE, tenemos la particularidad que los pacientes se pagan sus tratamientos. Muchos de ellos ya llegan tratados o casi con inicios de tratamientos porque se vieron con médico particular la mayor parte de ellos. Muchos de ellos también ya vienen con la noticia de que es un cáncer y que es mortal. Y muchos de ellos ya vienen con la toalla en el suelo. De ahí, pues obviamente lo que se les hace es explicarle específicamente qué consiste la enfermedad y por qué tienen esta enfermedad en su mayoría y cuál es el plan. El plan es iniciar el tratamiento con lo mejor que se puede, con lo mejor que nosotros tenemos, que el paciente pueda pagar, porque drogas hay muchas y las combinaciones cada vez más caras. Lo que ellos pueden pagar es lo que nosotros tenemos como esquema estándar: talidomida, bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona, diferentes combinaciones. La finalidad es lograr la respuesta lo más pronto posible, es decir, que la enfermedad se borre de su cuerpo y que no sea medible. Y si son pacientes, obviamente menores de 65 años, nuestra meta es lograr la respuesta lo más pronto posible para que sea trasplantado, porque el trasplante lo cubre el Seguro Popular y eso no le cuesta al paciente, y normalmente ese trasplante ellos deberían de pagar aproximadamente 400,000 pesos,
que es el costeo en el instituto. Esto no es en el instituto, no sucede porque el seguro le cubre el Seguro Popular. Y obviamente nuestra meta es, si tenemos un tratamiento que es lo más barato posible, pues que sea lo más profunda la respuesta que se pueda lograr para que esté trasplantado. Y posteriormente pasarlo a la fase de mantenimiento. Y sobre todo que ahora ya no hay Seguro Popular. Bueno, pero todavía bueno, ya cambió el nombre, pero todavía con las políticas, entre lo que son los cambios administrativos, pues se sigue aplicando. Y el instituto, pues obviamente siempre fiel a su vanguardia, ha mantenido siempre la batuta para todos los programas de cáncer, no nada más en esto, pero en trasplante, pues es quizá uno de los puntos de lanza de todos los del sistema del sector salud, de la parte que no es IMSS, que no es ISSSTE. Si el paciente con mieloma múltiple entra en remisión, se le hace un trasplante y el paciente está libre de enfermedad, ¿por qué sigue teniendo sintomatología? Bueno, el punto es que nosotros estamos trasplantando a los pacientes antes de los 12 meses. La respuesta la estamos logrando entre los 3 y los 6 meses. Después de los 3 meses ya se están evaluando todos para trasplante. Desafortunadamente llegan con mucha actividad en la enfermedad. No es lo mismo una columna vertebral completa, íntegra, a aquella que ya dejó el mieloma como secuela, donde ya la linealidad y la estabilidad que ofrece la columna a un paciente que no tiene mieloma múltiple, eso ya se perdió. Y desafortunadamente las secuelas son esas. Tenemos en el instituto un equipo multidisciplinario que nos apoya a todos los pacientes con mieloma múltiple y ellos lo han de saber, lo van a explicar, que es en cuanto el paciente llega al instituto, inicia las quimioterapias, tanto tomadas como en la vena, ya lo está viendo la radioterapeuta para la lesión más complicada en la columna vertebral, con lo cual también ayuda a mejorar el dolor. Ya lo ve el equipo de clínica del dolor, que si bien no nada más se especializan en dar morfina y todo eso, sino que también tienen una clínica intervencionista donde se puede dar cifoplastía, cementoplastía, resonancias, y eso generalmente ayuda a paliar o mejorar o quitar el dolor. Okay. El otro punto es el ortopedista, que también forma parte del equipo, que lo que el cemento o la cifoplastía no corrige, lo hace el ortopedista o el neurocirujano. Somos un equipo multidisciplinario en el Instituto Nacional de Cancerología. La Clínica de Mieloma Múltiple es un grupo de médicos que nos dedicamos precisamente a que el paciente antes de los 12 meses esté sin enfermedad, trasplantado y caminando. El nuevo nombre ahora se va a llamar del Seguro Popular, es Institución de la Salud para el Bienestar. Para el bienestar. Sí. En cuanto al dolor, me referiré muy breve. Las lesiones óseas residuales muy pocas veces son corregibles. Entonces, si una columna quedó inestable después de una fractura, difícilmente podemos liberar a totalidad ese nervio que quedó lastimado. Por un lado. Y por otro lado, algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante, es la neuropatía que acompaña al mieloma. La neuropatía puede ser dada por lesión neuronal directa ocasionada por el mieloma y el depósito de cadenas de globulina en los axones, en las vainas de los nervios, o bien la neuropatía secundaria al uso de fármacos. Entonces, a la respuesta a tu pregunta, a lo que Víctor comentaba sobre el dolor residual, es de varias causas, pero es un acompañante del mieloma. Pero quiero referirme a tu pregunta de, hicimos el diagnóstico, ¿con qué vamos a empezar? La piedra angular del tratamiento del mieloma es el corticosteroide, es la cortisona, y es fundamentalmente la dexametasona. Todos los esquemas terapéuticos del mieloma múltiple pasan en su momento por la dexametasona. Y a partir de la dexametasona o cualquier otro corticosteroide, podemos hablar de 3 grandes áreas de tratamiento médico-farmacológico, que son los inmunomoduladores, los inhibidores del proteosoma y todos los demás que pasan por quimioterapia citotóxica o incluso anticuerpos monoclonales. Y lo que hace un momento discutíamos aquí mis compañeros y yo es cómo vamos armando estas combinaciones. 2 medicamentos les llamamos dobletes, 3 medicamentos les llamamos tripletes. Hoy en día la adquisición de la respuesta, que pueden ser de 4 formas, respuesta parcial, muy buena respuesta parcial, respuesta completa o respuesta completa estricta, y son diferentes escalones que se obtienen, pasa por dobletes, pero en su mayoría ahora estamos usando tripletes. Esto es 3 medicamentos para llevarlos a alguna de estas formas de respuesta. Entrando a esta forma de respuesta parcial para arriba, completa o completa estricta, se evalúan para trasplante. Sin una muy buena respuesta parcial,
difícilmente lo podemos llevar a trasplante porque hay todavía mucha carga tumoral en el cuerpo del paciente y la posibilidad de reinsertarles mieloma sería muy alta. Entonces se exige una respuesta, de muy buena respuesta para arriba. Y después viene la evaluación para trasplante. No todos los pacientes van a ser candidatos a trasplante. Después del trasplante, o los que no son candidatos a trasplante, pasan una subsecuente etapa terapéutica que se llama de mantenimiento. Y aquí sí, ya depende de la institución o depende del médico, los esquemas de mantenimiento pueden variar. Entonces, como vemos, en medicina no hay recetas de cocina. Se debe de individualizar cada caso, como habíamos comentado. Yo creo que cada paciente es diferente y de acuerdo a la edad y a su estado general, el médico que ve de primera intención un paciente con mieloma debe pensar en una sola cosa: ponerlo en una remisión estricta con un tratamiento adecuado y posteriormente llevarlo a un trasplante de células progenitoras autólogas, sus propias células, si esto es posible. Casi diríamos que en nuestro centro lo que queremos es llevar a los pacientes a 4, máximo 6 ciclos de quimioterapia con una tripleta adecuada. Hoy las hay de excelente calidad para poner al paciente en el escenario de un trasplante autólogo, porque el trasplante autólogo le permite al paciente tener una sobrevida mucho mejor y evitar sobre todo la recaída del mieloma, que es lo que tratamos de evitar. Y debo decir que el trasplante y todos los tratamientos del mieloma, y debemos pugnar los hematólogos porque esto sea así, logren en un paciente la respuesta más completa y la más, algo que no he dicho, profunda. Si un paciente logra una respuesta profunda, que hay definiciones al respecto, microscópicas, moleculares y demás, el paciente no va a recaer tan rápidamente como, y en ocasiones no recae. Y la otra cosa, el tratamiento de mantenimiento es justamente para tratar de retrasar o evitar la recaída, y el tratamiento de mantenimiento es toda la vida del paciente darle un tratamiento de mantenimiento que le permita mantener al mieloma, digamos, a raya, que es los mecanismos de protección del propio paciente inducidos por los medicamentos, logren que el mieloma no crezca. Entonces esa es la idea. Por eso las tripletas, el trasplante de células progenitoras autólogas, el tratamiento de mantenimiento y la selección del paciente en cuanto al estado general y de que pueda ser llevado a un trasplante es la meta principal de los hematólogos. El paciente, de preferencia, y no importa tanto la edad, si está en buenas condiciones, debe ser sometido a un trasplante de células progenitoras autólogas. Y en relación al otro trasplante, al que mencionaban por ahí, el trasplante de células progenitoras halogénicas, todavía hoy se considera en el mieloma un trasplante de alto riesgo y por lo tanto experimental, pero no debe de ser como proscrito de la terapéutica en algunos casos muy especiales de mielomas muy agresivos. Cuando se diagnostican en forma temprana, pudiera ser empleado este tipo de trasplante. Y también debo decir que los pacientes de mieloma, como es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista no clínico, sino a nivel de estudios profundos, un paciente con mieloma en la consulta externa, 2 pacientes, 3 pacientes pueden ser muy parecidos desde el punto de vista clínico, pero muy diferentes desde el punto de vista de la enfermedad a nivel biológico, molecular, etcétera. Entonces, ahí es donde entran los estudios de selección de mieloma para tratamientos seleccionados. El chiste del paciente con mieloma es que sobrepase el trasplante autólogo de ser posible y logre una supervivencia prolongada que le permita una vida lo más útil posible, aunque tenga algunas molestias. Y en relación a la punción de médula ósea, de que muchos pacientes se quejan mucho de ella, bueno, hay recursos actualmente para hacerla más llevadera. No siempre se emplean, pero es sedar un poco al paciente para que no tenga en absoluto dolor durante el proceso de la toma de muestra. Y eso es posible. Oscar, tenemos llamadas, yo voy con el público. Eduardo Martínez nos pregunta, ¿las investigaciones sobre el mieloma múltiple son las que más avances han experimentado en los últimos 20 o 30 años o hay otras investigaciones? Gerardo Carrasco, la información y concienciación sobre esta patología son fundamentales para que la sociedad sepa a qué se enfrentan los pacientes y sus familias tras el diagnóstico de mieloma múltiple, ya que es un paso importantísimo en la lucha contra la enfermedad, casi tanto como la investigación. Y este punto creo que es muy importante, porque ya lo decían los especialistas hace un momento,
el apoyo de la familia es vital en todo esto. Pero si no tenemos toda la información en un principio, pues está también en nosotros entonces el interesarnos saber cuál es la mejor forma en la que podemos ayudar. Porque hay personas que probablemente desde un principio dicen, cuentas conmigo y todo mi apoyo, pero en ocasiones no saben cómo hacerlo. Entonces creo que una ayuda mucho más dirigida puede hacer la diferencia también. Patricia Pérez nos pregunta, ¿cómo se sienten los pacientes antes, durante y después del tratamiento? Que ya pues un par de nuestros testimonios justamente nos compartieron más o menos cómo a ellos cuando menos les ha ido. Mónica Muñoz, es importante que hablen sobre la importancia del diagnóstico oportuno, pero ¿cómo hacer para que los médicos de primer contacto se capaciten para saber diagnosticar la enfermedad? Y aquí, ojo, este es un punto pues muy importante, sí, pero no es la única enfermedad a la que le pasa este tipo de situaciones. Hay otras enfermedades raras o difíciles de diagnosticar que precisamente pues tienen estas mismas circunstancias. En el primer contacto pues muchas veces no se pueden saber de inmediato, pero sí, claro que es importante que haya mejor y mayor capacitación. Mela Ayala pregunta, ¿con qué frecuencia deberá el paciente acudir al hospital para prevenir alguna de estas situaciones? Y hasta el momento, bueno, pues parte de las preguntas que nos comparten, Pepe. Vamos a seguir platicando con el público, que son los que nos enriquecen el programa. Hola. Hola, soy Socorro Hernández Varela. Tengo 69 años. Hace 3 años y medio me diagnosticaron el mieloma múltiple. Oiga, Socorro, ¿cómo se lo diagnosticaron? ¿Qué le pasó? ¿Qué la hizo ir al doctor? Pues empecé a bajar de peso y pues mis amigas, la verdad, ellas me decían, oye, estás bajando de peso. O sea, qué bueno, pero ¿por qué? No, pues no sé, o sea, no sé. No, pues tienes que ir al médico o algo, ¿por qué checarte? Pero una amiga mía era muy persistente conmigo, o sea, está bien que bajes de peso, pero ¿sabes qué? Tu color no me gusta, estás como pálida. Ve a ver al doctor. Luego me decía, mira, yo tengo una medicina muy buena, pregúntale al doctor si puedes tomarlas, pero o sea, ¿qué doctor? Si yo no tenía ningún doctor, o sea, no iba con ningún doctor. Dile, y yo te las doy, a mí me las dan, y yo te las regalo. Pero ese día, curiosamente, llegué a la casa y estábamos mi esposo y yo solos. Entonces, ¿qué vamos a comer y qué vamos a comer? Ay, pues no sé, pues no tenemos ganas de salir. ¿Qué tenemos? Bueno, pues vamos a comer un sándwich. Bueno, vamos a comer un sándwich. Pero en cuanto yo me lo comí, inmediatamente lo vomité. Nunca me había pasado eso, nunca. Entonces vomité y entonces le digo, ay, ¿sabes qué? La verdad, sí me siento muy mal. Háblale al doctor Puente para ver si él nos puede recibir. El doctor Puente es el médico de mi nieto. O sea, es el pediatra de mis nietos. ¿Y quería ir a ver al pediatra? Sí, no, y lo fui a ver porque era el que teníamos cerca y el que no podía ver. ¿Y qué pasó? Efectivamente, sí me dijo, ¿sabe qué, señora? Le dije yo, ay, es que es de la columna, algo, no sé, me duele muchísimo. Pero él siempre tiene la costumbre de estar escribiendo y escribe y está bien, está escribiendo y está viendo al paciente. Entonces me dice, ¿sabe qué, señora? Yo pienso que sí tiene problema en su columna, pero no creo que sea ese el problema. Ahorita la voy a revisar, no se preocupe. ¿La revisó y qué pasó? Me revisó y me dijo, ¿sabe qué? Vienen ayunas, ¿verdad? Porque nos atendió rapidísimo, no tenía citas, pero como nos conoce, me dio cita a las 8 de la mañana en su consultorio. Me dijo, ¿sabe qué? Vienen ayunas, ¿verdad, señora? Sí. ¿Sabe que ahorita mismo se me van a los laboratorios? ¿Y qué salió en el laboratorio? No, pues en la tarde le habló a mi esposo y le dijo que desgraciadamente no era una cosa pequeña, que para él yo tenía cáncer. Sí le dijo luego el pediatra. Le dijo, no vaya a los resultados, me los mandan por correo, no se preocupe. Y me mandó a hacer también de tórax. Y otra persona, no se preocupe, me urge el de anal. Y ya le habló a mi esposo en la tarde y le dijo. Y dígame, ¿la mandaron a dónde? Me mandaron a Médica Sur. Ok, y ahí la atendieron. Ahí me atendieron, y me transfundieron. ¿Los estudios adecuados? Porque tenía una anemia severa. Severísima, yo ya estaba a punto de morirme. ¿Y usted ni cuenta se había dado? Exactamente. Y ahí la doctora que me atendió me mandó con el doctor Espinosa. No pude caer en mejores manos que con el doctor Espinosa.
¿Y cómo va ahorita? ¿Cómo se siente? Pues ahorita me siento mal, la verdad. Estoy mal. Pero está mejor que antes. Pero por supuesto, porque tengo neuropatía. ¿Qué le quiere decir a la gente que nos está viendo en la tele? Ay, pues que se atiendan, porque de verdad que hay mucho desconocimiento en esta enfermedad. Y no hay mejor lugar al que puedan ir que a cancerología. De verdad se los digo, ningún hospital, de verdad, privado, puede brindarles lo que brinda el Hospital de Cancerología. Oiga, y hay que darle las gracias aquí en público a su amiga que le insistió que fuera el doctor, ¿no? Pero no, ya, claro que sí. Bueno. Porque le digo, ya viví, ya comí, ya viajé. En el momento en que Dios me quiera llevar, ya que me lleve, pero estoy formada y si me deja al último, qué bueno. No tengo prisa, no tengo prisa. Muchas gracias, señora Socorro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Verónica Medina, es importante decirlo, soy conductora y periodista, tengo 2 programas de radio actualmente y es importante porque soy medianamente informada, ¿no? Y sin embargo, pues aparecieron los síntomas. ¿Qué síntomas? Sin que yo supiera qué estaba pasando. El primero, pues fue como 5 años antes del diagnóstico, que fue empezar a orinar con espuma. Okay. Lo cual, bueno, para mí era que estaba perdiendo proteína. Ajá. Hablé con mi médico, bueno, con el urólogo, le pregunté qué examen me tengo que hacer. Me mandó una general de orina donde no apareció nada obviamente. Y lógico, me dijo, vamos a esperar a ver qué más se presenta. Pues no se presentó nada dentro de su área. Yo empecé como 2 años con bronquitis recurrentes que me duraban 1 mes y medio, ¿no? Algo increíble. Y luego tos. Y también esto era con el neumólogo, ¿no? Que obviamente pues la trataba y eso era todo. Luego el dolor de espalda. Fui con el ortopedista. El ortopedista me dijo, tienes osteoartrosis, es normal, de 30 años en adelante todo el mundo tiene osteoartrosis. Bueno, le dije, ¿qué podemos hacer? Nada. Es envejecimiento, así que me empezaron a dar medicamento para el dolor y así pasaron pues tranquilamente 5 años sin que hubiera un síntoma, ni un diagnóstico, ni un síntoma específico porque que me hiciera correr. Ya vimos, ¿no? Que no hay síntomas específicos. Así es, no hay un cuadro en donde digan, bueno, si usted tiene esto, más esto, tiene mieloma múltiple. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, en un viaje que hice estando en Ciudad del Carmen, y yo sabiendo que después de haber estado con el aire acondicionado y todo lo demás, regresando a México iba a tener seguramente bronquitis, pensé, llegando a México me voy a hacer unos estudios que ya me había mandado el neumólogo a mucha insistencia mía, que era una radiografía de senos paranasales, buscando lo de resolver algo que tuviera que ver. Y cuando llego al hotel y trato de acostarme, al contacto de mi espalda con la almohada, pego un grito espeluznante verdaderamente del dolor. No, el dolor del tacto simplemente. El tacto de la almohada, diría yo casi de la tela con la espalda. Entonces, bueno, no pude dormir obviamente en toda la noche. Llegando a México, de inmediato fui a hacerme una química sanguínea. Dije, voy a llegar con algo por lo menos, con tantos... ¿Y qué salió? Ahí yo solamente veía algunos datos que iban un poquito arriba, pero nada alarmante, ¿no? Y me fui a hacer la radiografía. Y en la radiografía, cuando salgo, bueno, me la repitieron, y cuando salgo, en lo que yo me vestía, escucho a los médicos hablar entre ellos y mencionan, yo solamente oigo o logro escuchar, yo pensé que habían dicho melanoma, pero dije, están hablando de mí. Entonces, cuando salimos de ahí, yo ya iba rumbo a la puerta y me fueron a alcanzar. Y me preguntaron, ¿por qué su médico le ordenó esto? Dije, pues porque tengo bronquitis recurrentes. ¿Pero qué otro síntoma tiene? No, solamente ese, porque obviamente yo estaba hablando solo de este asunto. Y le pregunté, ¿encontraron algo? No, es rutina. Obviamente yo sabía que no era rutina. Al día siguiente yo ya esperaba un diagnóstico de cáncer, porque estás informado y dices, bueno, si no es melanoma es algo, pero es cáncer, ¿no? Así que llegué, me entregaron la sobre, me senté ahí mismo, lo abrí, todo normal, y al final solamente venía
ya el comentario de lesiones, se observan lesiones líticas. Lesiones líticas, déjame repetirle para que la gente nos entienda. Lesiones líticas quiere decir destrucción del hueso. Entonces es cuando se sospechó. Y esto que los médicos llaman sal y pimienta. Ajá. ¿No? Bueno, en todo el cráneo y toda la cara. Cuando yo vi que, y decía congruentes o alguna otra palabra, con mieloma múltiple, bueno, inmediatamente supe que era cáncer. Y en ese momento yo decidí que no iba a hacerme ningún tratamiento, que iba a dejar que la enfermedad siguiera su curso, sin saber exactamente qué, porque yo no sabía exactamente qué tipo de cáncer era el mieloma múltiple. Bueno, para no hacer más largo, voy a concretar al momento en que llego yo al Instituto Nacional de Nutrición. Yo era paciente ya, de ahí tenía yo mi carnet, y me dijeron que ahí había un protocolo para mieloma, y sí, ahí había clínica de mieloma. Pido mi cita, llego, y el médico, después de como 2 horas de explicarme todo lo que era, cómo, qué iba a pasar, etcétera, explicarme la quimio y demás, él insistía en que yo tenía que irme a mi casa y tomar la decisión inmediatamente para aplicarme la quimio. Y entonces yo le dije, doctor, pero ¿cuál es su urgencia? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué lo tengo que hacer de inmediato? Y me dijo, porque tú saliendo de aquí puedes entrar en coma, o el día de hoy en la noche, mientras estás dormida, tu columna colapsa y te mueres. O te tratan de inmediato, o te quedas cuadraplégica, o te mueres. Y bueno, yo no tengo familia, solo tengo mi madre que tiene 84 años, yo no me podía dar el lujo de convertirme. ¿Qué hizo? Me fui a buscar opciones, porque la opción que me dieron ahí era me proponían una quimio de 100,000 pesos mensuales durante un mínimo de 2 años y medio. ¿Y qué yo hizo? no la podía ¿Qué hacer. hizo? Recorrer opciones. Fui al IMSS, o sea, mi jefe me inscribió en el IMSS, fui al IMSS, prefiero no decir lo que me dijeron ahí, o si quieres te lo digo. No, pero denos, porque se nos va a acabar el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Bueno, porque es grave lo que me dijeron ahí, que ya lo sabíamos. Me dijeron, aquí tenemos el medicamento que te tenemos que dar ya, pero no te lo vamos a dar. Aquí te vamos a dar primero uno que no te va a servir para nada. Luego otro que tampoco te va a servir para nada. Y cuando estés en la última etapa te vamos a dar el que te teníamos que dar desde este momento. Si tienes alguna influencia, alguna palanca, muévela para que nos autoricen a darte el medicamento ahora. ¿Y cuándo recibió tratamiento? Como 9 o 10 meses después, hasta que llegué a cancerología y me dieron una opción que aún pidiendo y endrogándote y demás, podía pagar. ¿Hace cuánto fue esto? A mí me diagnosticaron hace 6 años y ahorita el ¿cómo tratamiento... va? Ya se nos acabó el tiempo. Pues bien. ¿Va mejorando poco a poco? Con los efectos adversos, obviamente, yo tengo dormido de cintura para abajo, ¿no? Pues muchas gracias por su testimonio, se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer un corte, vamos a regresar ahorita, estamos hablando de mieloma múltiple aquí en Diálogos en Confianza. La enfermedad debe conocerse globalmente y en nuestras instituciones cada vez más para que nuestros pacientes puedan ser referidos en forma puntual y a tiempo. El diagnóstico del mieloma a veces es un poco difícil y lo peor es que no se nos refieren los pacientes de manera oportuna. Entonces diagnosticamos casos muy tardíamente. Definitivamente el mieloma múltiple no es una enfermedad de fácil diagnóstico. La causa número 1 de fallecimiento de los pacientes con mieloma es secundario a infecciones. Una de las causas de mortalidad del mieloma son las neumonías y las infecciones renales. En el mundo, el mieloma múltiple es de pacientes mayores de 60 años, mayores de 70 en promedio. En México, en el análisis que hemos hecho de prácticamente todas las instituciones, el promedio de edad es de 57 años. Y a menor edad, también hemos aprendido que la enfermedad se comporta más agresiva. La osteoporosis forma parte del mieloma múltiple, sí, pero por un mecanismo diferente. En general, un paciente que tiene dolor en la columna, sobre todo en la región lumbar, dolor de espalda muy fuerte y anemia, son los datos mucho más frecuentes de mieloma. El médico tiene que, al menos que sospechar y tomarle a ese paciente una radiografía de columna, lo menos que puede hacer, o una radiografía simple de cráneo, donde las lesiones del mieloma son muy frecuentes. Con mucha frecuencia el mieloma es llamado de manera coloquial cáncer de los huesos. Es un cáncer, sí, que repercute en los huesos, no un cáncer del hueso como tal. Primario. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sospechamos? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? Los dolores óseos son intensos y van aumentando progresivamente.
tienen al menos una determinación de globulinas totales elevadas. La otra es la anemia, la otra es la hipercalcemia y la otra es la hipercalcemia quiere decir que se te suba el calcio. El tratamiento del mieloma múltiple ha mejorado muchísimo en las últimas 2 décadas. Cuando yo me encontraba en entrenamiento, básicamente hace 20 años, teníamos un par de medicinas que si acaso llegaban a producir respuestas en la mitad de los pacientes, respuestas parciales, no muy completas, y con una sobrevida promedio para los pacientes de aproximadamente 2 a 3 años. Los resultados no eran nada buenos. Desde el año 1999, la FDA ha aprobado 13 nuevos medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, que han cambiado en forma radical el abordaje que tenemos para estos pacientes con posibilidades de vida mucho más prolongadas. Por ejemplo, de aquellos pacientes que llegan a tener una respuesta muy profunda, lo que llamamos en términos médicos la respuesta completa, una tercera parte quizás pueden llegar a ser curados de su diagnóstico. Incluso para los que no son, el mieloma es una enfermedad que ahora tiene un curso que lleva de varios a muchos años, con más del 50% de los pacientes viviendo más allá de los 10 años. Ahora, si bien estamos muy contentos de tener todas estas opciones, pues no tenemos las respuestas completas. Para la mayoría de los pacientes, el mieloma sigue siendo un diagnóstico que limita su cantidad de vida y entonces seguimos empujando en forma muy importante en aspectos de investigación. En mi centro en particular, en la Clínica Mayo, tenemos una serie de ensayos clínicos en los que abordamos el manejo de moléculas o de estrategias nuevas que nos ayuden a tratar el mieloma en su recaída, y conforme vamos entendiendo cómo mejor usar estos nuevos medicamentos o estas estrategias, lo podemos ir moviendo más para el frente. Una de las estrategias más interesantes hoy en día son aquellas que usan nuestro propio sistema inmune, en particular lo que llamamos las células T, y hay 2 líneas de tratamiento que se están investigando en forma muy intensa, lo que se llaman las células tipo CAR-T y los anticuerpos bispecíficos. Y los dos al fin y al cabo hacen lo mismo. Lo que hacen es que hacen que las células propias de la persona, las células T, empiecen a reconocer una vez más a las células del mieloma como lo que son, como células malignas, y los atacan. Esto se puede hacer obviamente por avances que existen en ingeniería genética, en la capacidad de desarrollar anticuerpos que puedan favorecer este tipo de reacciones. Y si bien se están usando en fases muy avanzadas, nuestra esperanza es que conforme lo vamos entendiendo más y manejando mejor, los podemos usar en una fase más temprana del tratamiento de nuestros pacientes. ¿Y por qué no? Ojalá que en un futuro cercano podamos decir que no solo es una pequeña cantidad de pacientes los que se curan, sino que en su mayoría los pacientes del mieloma múltiple están siendo curados con los mejores tratamientos que tenemos. Siempre nos da muchísimo gusto escuchar que se sigue haciendo tanta investigación. Los felicitamos y un abrazo muy grande al doctor Fonseca y gracias por participar aquí con nosotros. Y nos da esperanza a todos, como pacientes, como cualquiera de nosotros podemos volvernos un paciente en cualquier momento. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Gisela Osorio Valero, tengo 45 años y hace ya casi 5 años me detectaron mieloma múltiple. Ok, ¿y cómo vas con el tratamiento? Pues bien, hasta ahorita todo ha salido bien, gracias a Dios. Me atiendo en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. La doctora Alvarado, que está aquí, pues ella sabe muy bien de mi caso. Y pues hace casi 4 años me hicieron un trasplante de médula ósea. ¿Fue autólogo? ¿Fue un trasplante de autólogo? Ajá. Estuve muy bien 2 años. Hace 2 años aproximadamente inicié nuevamente con síntomas y desde entonces estoy con quimioterapia. ¿Qué síntomas tuviste de recaída? Ninguno. Entonces, ahorita que nos dijiste empecé con síntomas, ¿qué pasó? Bueno, para los médicos en los estudios salió que tenía con recaída. Signos, entonces, no síntomas, sino aparecieron signos en tu cuerpo y en tu laboratorio hubo alteraciones. Así es, solamente tenía un poquito más debilidad de lo que había yo estado teniendo. ¿Y entonces estás ahorita con quimio? Estoy ahorita con quimio desde hace 2 años. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo que le tiene tanto miedo a las quimioterapias? Pues bueno, cualquier enfermedad yo creo que pues nos cambia y pues bueno, quiero decirles que en el mieloma múltiple y cualquier otra, pues la vida no se detiene ahí, cambia. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por tratar de mantenernos bien, de poner todo a nuestra parte, empoderarnos como pacientes, saber qué signos, qué síntomas, qué es lo que nos perjudica, qué es lo que nos ayuda para seguir un buen tratamiento y lograr una buena calidad de vida y tratar de estar siempre con una mente abierta y optimista.
Yo sé que es muy difícil porque realmente son situaciones a veces pues delicadas, a veces adversas, a veces un poquito de impotencia porque dejamos de hacer cosas que normalmente nos gustan, pero pues se puede y seguir luchando. Aplicar lo que comentaron sus compañeros de la actitud. Así es. Yo espero, sé que la ciencia está muy avanzada y sé que el día de mañana se va a lograr tener la cura para este tipo de cáncer. Espero que todos los pacientes que estamos ahorita estemos conscientes de eso. Los médicos especialistas, los que se dedican a todo esto de la investigación, están luchando porque haya cada vez más tratamientos médicos que nos puedan servir para una cura. Si me toca a mí, gracias a Dios, y si no, a los que vengan. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Genaro, tengo 45 años y diagnosticado en febrero del 2015. ¿Y cómo vas? Yo de maravilla. Me considero afortunado porque a pesar de que en el momento de mi diagnóstico mi enfermedad ya estaba muy avanzada, con la tripleta que se me recetó en ese momento, yo entré en remisión muy rápido, en 4 meses. Y a los 8 meses, afortunadamente, se logró el primer trasplante. Estuve en mantenimiento por 22 meses más. Aparecieron signos de la recaída, lo cual entiendo es lo más normal en la mayoría de los pacientes. Poco más de 1 año y medio en quimioterapia nuevamente para buscar la remisión y afortunadamente una segunda remisión y un segundo trasplante. Entonces yo me considero muy afortunado porque soy de los pocos pacientes que están en condiciones para recibir un segundo trasplante y el 6 de mayo, hace 150 días, yo recibí un segundo trasplante. ¿Y estás bien? De maravilla, de maravilla. ¿Algún comentario que le quieras decir? Tenemos a muchos más pacientes aquí que nos acompañan y estoy muy agradecido, no nos da tiempo por cuestiones de tiempo de que todos nos platiquen, pero ¿qué le quieres decir en voz tuya y representando a todos tus compañeros, porque son compañeros que están pasando por lo mismo? Yo siempre hablo de lo que platiqué con el hematólogo que hizo mi diagnóstico y él me dijo, mira, para que a ti te vaya bien vamos a necesitar 4 cosas. La primera es un muy buen tratamiento y te lo vamos a dar aquí. La segunda es tu red de apoyo y yo he tenido una muy buena red de apoyo, principalmente con mi esposa como cuidador primario. El tercer elemento me dijo es tu fe. Pide y pide y pide y no te canses de pedir. Y el cuarto, igual de importante, me dijo es acá y se puso el dedo en la sien. Yo en ese momento no entendía lo que me decía, pero después a través de la misma terapia psicológica a la cual nos sometimos, fui entendiendo lo que él quería explicarme en ese momento. Y bueno, es un proceso en el cual estoy, o sea, no he terminado de transformarme, pero creo que este proceso que me ha tocado vivir a mí me ha hecho ser una persona más feliz, entender lo que me está pasando y por supuesto también entrar a un ejercicio de empoderamiento, porque cuando los pacientes conocemos lo que tenemos, conocemos las opciones de tratamiento que hay, entonces enfrentamos la situación de mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias. Un común denominador que hemos escuchado en todos los testimonios es la actitud. Y yo siempre digo que una de las frases que cuando tú eres paciente más te chocan que alguien te diga, échale ganas. En toda la historia de echarle ganas, cuando menos ganas te dan de echarle es cuando te están diciendo que le eches ganas. Pero aquí estamos hablando de un común denominador de actitud, que eso creo que es bien importante. Y a todos les ha cambiado la vida y les agradecemos a todas las gentes que nos acompañan el día de hoy, todos los que no pudieron comentar, que nos hayan acompañado. Oscar, pero tú tienes más comentarios de la gente y vamos a ver qué nos dicen los doctores. Sí, solamente rápido, son 3 dudas para ya comenzar a resolver las que nos han llegado con anterioridad. Alan Ortiz nos pregunta, ¿en qué consiste exactamente el tratamiento? Estela Durán, ¿a qué se refieren cuando dicen que es una enfermedad catastrófica? Y finalmente, Perla Ortiz, ¿las decisiones sobre el tratamiento son fundamentales para la supervivencia y la calidad de vida de un paciente con mieloma? Y estas son las preguntas que nos llegan. Pues empecemos por esa. Evidentemente, si son las recomendaciones que te está dando el especialista, son determinantes para el tratamiento. ¿Quién es el que sabe? Obviamente los especialistas y es a los que hay que hacerles caso. Pero doctores, vamos a tratar de en este último bloque de contestar las preguntas. Les pido si nos dan respuesta. ¿El tratamiento es para siempre?
El tratamiento es un tratamiento que consta de 3 fases. La fase de inducción, el paciente debe lograr la remisión más profunda, la desaparición de las células plasmáticas clonales en la médula ósea, que no puedan detectarse nunca mediante un aspirado de médula ósea y análisis moleculares que existen para poderlo hacer. Y después seguiría el tratamiento de trasplante, en el mejor de los casos, y posteriormente un tratamiento de mantenimiento que debe de ser de por vida mientras la enfermedad se mantenga en remisión, y siempre es posible, como dijo nuestro paciente, hacer un segundo trasplante y volver a poner al paciente en un tipo de remisión estricta y posteriormente volverlo a poner en un tratamiento de mantenimiento. Yo diría que nunca el tratamiento debe de interrumpirse, aunque hay pacientes que ya llevan muchos años en tratamiento. Yo no sé si esos pacientes que ya llevan 15, 16 años de remisión completa estricta deba considerárseles curados. Es pronto para decirlo, porque las nuevas tripletas, los nuevos desarrollos, no solamente talidomida, sino pomalidomida, o lenalidomida, etcétera, o nuevos inhibidores de proteosoma, como el ixazomib, nuevos medicamentos puedan mantener a los pacientes en remisión completa estricta por muchísimos años, y no hay el tiempo suficiente donde estos estudios que se han corrido, que están en curso, hayan demostrado que pacientes están curados. Pero esto es posible y yo no dudo que haya pacientes curados. Okay. No siempre el tratamiento es para siempre. Okay. Algunos pacientes pueden tener suspensiones temporales o por tiempos prolongados de tratamiento. Lo que sí es para siempre es un paciente. Sí. El paciente siempre va a ser paciente. Pese a que esté en suspensión electiva de tratamiento, debe continuar sus visitas frecuentes con el hematólogo. Eso es bien importante. Y aquí algo que yo siempre aclaro en base a esto, que dicen es para siempre y se nos paran los pelos de punta. Si eres diabético para siempre. Si eres hipertenso, eres hipertenso para siempre. No tienes que perder la mano con tu médico. ¿Qué pasa si no me dan seguimiento? Preguntaba algún paciente. Pasa que puede progresar. Puede recaer, ni siquiera darte cuenta. Es correcto. La enfermedad puede nuevamente tomar su curso y darse cuenta hasta que nuevamente tenga los síntomas floridos si el médico no lo detecta a tiempo. Que una vez que ya eres paciente cautivo es más fácil que el doctor capte antes de que tengas ningún síntoma que algo ande mal, como nos acaban de comentar ahorita en el público. ¿Dónde puedo donar médula ósea? Pregunta alguien. Para donar médula ósea estamos hablando de un trasplante halogénico. Generalmente no se requiere tomar la médula y guardarla. Más bien, cuando seleccionamos a un paciente para trasplante halogénico, buscamos un donador compatible y es en ese momento que se contacta al donador y pasa a donar. Casi siempre son células que se pueden extraer de la sangre como si fuera una transfusión. Entonces, ya el concepto de donar médula, de extraerla como tal, ya casi no se hace. No es necesario inscribirse. Tenemos bancos de donantes, entre comillas, que podemos recurrir a ellos, llamar a ellos, y casi siempre los conocemos a través de los bancos de sangre. Esto es muy importante que les quede claro. La donación es básicamente que te tomen sangre. No es como cuando vas a donar un riñón. Esto es muy importante, estamos hablando de tejido. Doctores, ¿qué tan importante es la parte psicológica? Bueno, eso gracias a Dios nos lo contestaron perfectamente claro. Todos los testimonios que acabamos de tener en público. ¿Siempre hay incertidumbre sobre el pronóstico? Nos preguntaba alguien. No, tenemos herramientas para predecir el pronóstico de manera bastante sencilla. En la primera visita, ya con los estudios completos, podemos claramente definir el pronóstico. Por supuesto que hay pacientes que debutan con criterios de mal pronóstico, aquellos que debutan con falla renal, los que traen una neuropatía avanzada, los que traen colapso vertebral, son indicadores de falla temprana. La mayor parte de los enfermos que no tienen estos factores que acabo de mencionar pueden sobrellevar bastante bien y tenemos escalas pronósticas que nos sirven para determinar el pronóstico de manera oportuna. Yo sí quisiera puntualizar en esta situación que hay estudios complejos, efectivamente, que pueden establecer muy bien el pronóstico y lo que podemos esperar para comprender la supervivencia libre de progresión en pacientes con mieloma. Y parte de estos estudios son los estudios cromosómicos por diferentes técnicas que nos permiten, después de conocer al enfermo, pedir estos estudios y poderle decir con toda precisión al paciente cuál es el pronóstico. Y en algunos pacientes el pronóstico, de acuerdo a los estudios, puede ser adecuado, puede ser de una supervivencia prolongada sin recaída. Entonces,
A medida que estudiamos más profundamente al enfermo, podemos tener una situación de tratamiento también más profundo. Gracias. Hay una cosa importante, que ahora los tratamientos pueden rescatar casi el 70% de los pacientes de la falla renal. Podemos rescatarlos de las diálisis, podemos rescatarlos de las hemodiálisis con estos tratamientos que hemos estado hablando en tripleta, particularmente el bortezomib. Perfecto, esto es bien importante que lo sepan, ya se está ahorrando una de las complicaciones serias de la enfermedad. ¿Cuántos médicos hay en el país capacitados para manejar esta enfermedad? Preguntan. Hay 600, poquito menos de 700 hematólogos en el país, de los cuales que se dedican a esta área de la hematología aproximadamente entre 200, 250 repartidos en el país. Sin embargo, un poco el diagnóstico nacional es que la mayor parte están concentrados en las principales unidades en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, los principales centros urbanos, y lamentablemente hay estados completos de la República donde no se cuenta con un hematólogo o se cuenta con muy pocos hematólogos. No obstante esto, el tratamiento del mieloma múltiple puede llevarse a cabo en prácticamente cualquier unidad médica del país. No se requiere de tanta sofisticación, quitando la parte de la radioterapia o en aquellos pacientes que requieran de hemodiálisis. Todo lo demás se puede sobrellevar en prácticamente cualquier unidad médica. Yo ahí insistiría en la formación de recursos humanos, en la formación de hematólogos calificados para esto. Que otra de las preguntas eran cómo se están capacitando los nuevos médicos. Ya nos hablaron los doctores de que están haciendo esto para que todo el resto de nosotros, la comunidad médica, pensemos en esta enfermedad para tenerla en mente. ¿Qué es la diferencia entre una remisión completa y una parcial? Son criterios bioquímicos fundamentalmente. Entre la respuesta completa y la parcial, en la completa no encontramos vestigios de enfermedad ni en células, ni en moléculas, ni en daño óseo, ni en daño renal. En la respuesta parcial pueden haber algunos indicios de enfermedad a nivel bioquímico, a nivel celular o de otras moléculas en los que todavía se encuentre. Existe una gradificación para esto, en la cual, dependiendo de la cantidad de enfermedad o de vestigios de enfermedad que se encuentra después de un tiempo razonable, calificamos el tipo de respuesta. Pero una precisión, no es necesario que un paciente tenga una remisión estricta para que pueda ser llevado a un procedimiento moderno de trasplante de células progenitoras autólogas. Siempre tratamos que sea la mejor, pero sí quiero dejar el mensaje de que para pacientes que están en forma, sí debe de aplicárseles el trasplante de células progenitoras. Casi nuestra mentalidad cuando conocemos a un paciente es ver si va al trasplante o no va al trasplante. Pero aún en los casos en que no vaya al trasplante hay muchas opciones. Y también debo decir que en nuestro país debe haber un esfuerzo continuo de las instituciones del sector salud y de las instituciones privadas para tener todas las mejores tripletas, y esto es fundamental. Y esto es algo que no es uniforme, desgraciadamente, en el país, y no entiendo por qué tanto. Sé que son tratamientos costosos, lo son, pero tampoco son tantos enfermos en el país que el país no pueda costear. Por eso también hemos declarado al mieloma múltiple como una enfermedad catastrófica. ¿Qué quiere decir una enfermedad catastrófica? Alguien preguntaba. La enfermedad catastrófica, por definición de la OMS, es aquella que incide con más del 30% de la economía de una familia. Y todas esas enfermedades obviamente van a mellar y van a bloquear lo que es la circulación completa económicamente, por lo tanto el paciente no puede sustentar esa enfermedad y pierde el sustento en la familia. En otras palabras, enfermedad catastrófica es aquella que requiere de la participación de un tercer pagador, ya sea el gobierno a través del Estado o a través de una compañía de seguros. El paciente y su familia no podrían sufragar los costos de atención de esa enfermedad. Bien, alguien que comentó, a mí no me dolió porque hubo un anestesiólogo cuando le hicieron la médula ósea. ¿Qué determina que haya un anestesiólogo o no? Realmente el volumen de pacientes, porque en un hospital oncológico 100% donde los quirófanos están y los anestesiólogos están ocupados para las cirugías de otro tipo de cáncer, que es el tratamiento específico, obviamente nosotros tenemos escasez de apoyo para una sedación, para una aspiración de médula ósea, que en nuestro caso lo hacemos en un consultorio específico con anestesia local. Y obviamente pues todos nosotros tenemos la capacitación para hacerla, desde nuestros médicos residentes hasta los adscritos, los que estamos ahí presentes. ¿Cuánto tiempo toma el procedimiento? Prácticamente el procedimiento son 15 minutos. Es muy rápido. Ahorramos tiempo, y habitualmente cada paciente es sensible. Sí hay mucho dolor en algunos, otros no, pero
ahí pues es variable el paciente. ¿Algún comentario que nos quieran decir? Porque ya se nos acabó el tiempo. Hay que considerar que para poder poner anestesia se requiere de una columna sana, si queremos bloquear. Y en mieloma múltiple, habitualmente la columna no es sana. Entonces, es un procedimiento que de entrada no se debe considerar. ¿Se podría dar sedación intravenosa? Se puede dar sedación. Okay. Eso Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores. Gracias por estar aquí con nosotros, Gracias. Oscar, mil gracias. Y gracias a las personas que nos comparten sus dudas y, por supuesto, pues a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Todo el público el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias por sus testimonios. Una disculpa a todos los que no pudieron hablar, pero que nos acompañan el día de hoy por cuestión de tiempo. Pero creo que hemos dado una ilustración afuera de lo que es esta enfermedad poco conocida, que arranqué el programa diciendo que no sabíamos muchos de qué se trataba. Yo espero que ahora sí sepamos y que tengamos los ojos bien abiertos para saber cuándo acudir con el médico. Y vuelvo a insistir, mientras más temprano se trate una enfermedad, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho mejor el pronóstico. Pero pues esto fue entonces mieloma múltiple. Muchísimas gracias también hasta la Clínica Mayo y nos vemos aquí el próximo lunes que tendremos otro tema interesante de salud. Hasta la próxima.